Hola a todos, este va a ser un resumen express de lo que elaboré para poder estudiar esta semana para las transversales. Esta es la primera unidad, elementos básicos de la geometría. Tenemos lo que es un punto, la línea, el segmento, lo que son paralelas. Cuando están en la misma dirección y no se topan, vamos a apuntar aquí con la varita mágica para que nos vaya bien. Perpendiculares cuando forman un ángulo de 90 grados. Tenemos la definición de que son rectas paralelas, no se intersectan en ningún punto. Su símbolo, cuando son rectas segantes, estas se cortan por un único punto. Y las que son perpendiculares son segantes que al intersectarse forman un ángulo recto. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la recta de L3, L1, L2 y podemos decir que las rectas de L1 y L2 son paralelas pero no son perpendiculares, y que las rectas L1 y L3 y L2 y L3 en esas uniones son secantes. Pasamos a la siguiente etapa. Acá tenemos unos planos. El plano A es paralelo al plano B de forma horizontal, y acá el plano C es paralelo al plano D en forma vertical. C y E y D y E son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados, según lo anterior. Elementos básicos de un cuerpo en la geometría. Tenemos vértices, aristas o segmentos y caras. Los vértices son puntos de intersección de 2, 3 o más aristas. Se escribe con mayúscula cuando son vértices y en minúscula cuando hay una distancia entre ellos, tal cual como está la imagen. En este cuerpo geométrico tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Acá tenemos lo que es la arista, son la línea entre dos vértices o por la intersección de dos cosas. Es lo que se me ocurrió colocar. Y ponte tú, acá en este cuerpo geométrico tenemos 4 aristas. De ahí acá 1, 2, 3, 4. Forman ese cuerpo geométrico. Y las caras, a diferencia de los demás, se forman por la unión de dos vértices y aristas. No, por la unión de vértices y aristas. Por ejemplo, acá tenemos una unión de vértices con aristas y eso forman una cara. Y tenemos en este cubo 1, 2, 3 caras que podemos ver. 3 caras, 9 aristas, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y los vértices son los puntos de intersección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, acá tenemos que diferenciar la altura del volumen con la altura de un plano. Por ejemplo, en A tenemos la altura de la pirámide, que sería B con B con comita, que sería la altura de la pirámide con el plano. Y la altura del triángulo sería la parte de adentro, sería BD. Cuerpo geométrico, siguiente materia. Tenemos lo que son los poliedros, tienen todas sus caras planas. Pueden ser estos pirámides o prismas. Y tenemos los redondos, que tienen partes curvas. Un manto, que es como la definición que dieron en clases, con parte curva. Tenemos aquí los cuerpos que son esferas, conos y cilindros. Pasamos a la siguiente materia, escalas. Esto es un resumen expreso. Aquí vamos a usar la razón y proporción y la regla de 3. La razón, ejemplo, de 15 hombres y 10 mujeres, lo simplificamos y aquí podemos dividir eso, ¿cierto? Aquí tenemos una línea imaginaria, 15 partido 10. Lo simplificamos en 5 y llegamos al resultado de 3,2. 3 es razón de 2. Por cada 3 hombres en la fiesta y 2 mujeres. Es una razón más simplificada. La proporción. Cuando se conocen
tres términos A, B y D. Ocupamos la regla de 3. Tenemos que A partido B es igual a X partido D. Aplicamos la regla de 3 y nos quedaría así el ejercicio. Para trabajar también la escala necesitamos tener en cuenta la transformación de las unidades. Tenemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, 1 metro es igual a 100 centímetros y 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Acá tenemos dos ejercicios. Uno, transformar 15 centímetros a metros y transformar 7 kilómetros a metros. Aplicamos la regla de 3. 1 partido 100 es igual a X partido 15. ¿Por qué en 100? Porque estamos trabajando con centímetros, entonces nos vamos hacia arriba. Volvemos acá abajo, aplicamos regla de 3. Despejamos X, X sería 1 por 15, pasaría multiplicando, partido en 100, nos daría que X es igual a 0,5 metros. Esos 15 centímetros pasarían a metros. 2 centímetros lo estamos pasando a metros. Lo mismo acá con este ejercicio. Anotamos los valores. 1 partido 1000, vamos a transformar 7 kilómetros a metros. 7 kilómetros a metros. Entonces tenemos que 1 partido 1000 es igual a 7 partido X. Ese valor lo desconocemos, que serían los metros. Entonces multiplicamos, despejamos X, multiplicamos 7 por 1000 partido en 1 sería que 7 kilómetros son igual a 7000 metros. Ahora pasamos de lleno a escala. Distancia en el dibujo partido la distancia real. Calcular con la misma unidad de medida. Eso es súper importante. Tenemos que volver acá. Para sacar la escala siempre tenemos que trabajar con la misma medida. No podemos trabajar centímetros con metros o metros con kilómetros. Todos tienen que estar en la misma medida. Ejemplo. En el plano se indica que el dormitorio mide 3,775 metros. Si el plano está en una escala de 1 a 10, ¿cuánto mide el ancho de la pieza en el plano? Entonces tenemos que, según la información dada arriba, distancia de dibujo se divide por distancia real, que sería la información que tenemos en el plano. Según la información tenemos que 1 es igual a 10. 1 partido 10. Arriba lo que es dibujo y abajo lo que es real. Y nos están pidiendo cuánto mide el ancho de la pieza, cuánto mediría el ancho de la pieza en el dibujo. Si la información real dice que son 3 metros, 765, lo anotamos según sale acá, o lo anoté yo cuando estaba haciendo el ejercicio. Despejamos X, lo que está dividiendo pasa multiplicando, entonces tenemos que 1 por 3,75775 partido 10 es igual a X. Aplicamos en la calculadora y nos quedaría que el ancho de los dormitorios sería 0,375 metros. Y la respuesta nos pide pasarlo a centímetros. Entonces aplicamos la regla de acá, que 1 metro es igual a 100. Anotamos 1 partido 100. Tenemos el valor de arriba que está en metro y queremos pasarlo a centímetros. Despejamos y nos da que X es igual a 37,75 centímetros. Seguimos por lo que es escala. Tenemos la escala natural, que es 1 es igual a 1, 2 es igual a 2 y 3 es igual a 10 es igual a 10. El tamaño físico coincide con la realidad. En la escala de reducción, que es lo que ocupamos más para los planos y para las casas, tenemos que cuando el tamaño del plano es menor que la realidad. 1 es a 2, 1 es a 5, 1 es a 10. Razón de 1, o sea, 1 razón de 10. La escala de ampliación. Esto lo ocupamos para ver, ponte tu ejemplo de tornillos, tuercas, acá le coloqué yo. Esto está dibujado en el plano más grande, o sea, está dibujado en el plano
lo que está dibujado en el plano es más grande que la realidad. Me dio dislexia leer esa cuestión. Y acá tenemos otro ejemplo. Se los voy a dejar aquí, no lo voy a explicar para ahorrar tiempo, se me olvidó que es muy largo. Tenemos otro ejercicio también. Ahí le pueden colocar pausa. Y seguimos con la materia. Ahí tienen que haber hecho más ejercicio, pero ya con eso es suficiente. Tenemos perímetro y área. Pucha, no me deja ver esa sombra ahí, la carne. Medio mal olvido. Perímetro es la medida del contorno de una superficie o figura. En resumen, es la suma de todos sus lados. Eso sería el perímetro. Por ejemplo, calcular el perímetro de un triángulo, si tenemos 9 centímetros en un lado, 4 centímetros en otro lado, en otro cateto, y la hipotenusa mide 9, ejemplo. El perímetro sería la suma de ellos, nos daría 20. Todo este contenido está en las cápsulas del lava. Tenemos ejemplos, si tenemos un terreno cuadrado en el campo de lado 47 centímetros y el dueño del campo quiere acercar 3 veces esta propiedad, ¿cuánto alambre necesitaría? Entonces sumamos 4 veces sus lados, o lo multiplicamos el 47 por 4, yo lo hago más rápido así, y luego lo multiplicamos por 3, porque quiere acercar 3 veces. Nos daría como resultado que el hombre necesita para acercar la parcela 564 metros de alambre. Resumen express, pasamos al área. El área es la medida de la superficie encerrada dentro de la figura. Dependerá de la forma del polígono o de la figura el cómo se calcula el área. Y aquí tenemos las fórmulas. Para el círculo tenemos perímetro y área, eso tienen que memorizársela o anotarla en la mano en un papel. O si es que no viene en la prueba, tenemos el triángulo. Y tenemos un paralelogramo, que esto sería para los rectángulos y para los cuadrados. También tenemos aquí una forma distinta para sacar el área de un triángulo, pero conociendo los 3 valores de sus lados. Ahí tenemos que el área es igual al semiperímetro de S menos A menos B menos C de cada uno de sus lados. Se aplica tal cual, muchachos, y aquí está un ejemplo. Cuando conocemos sus lados podemos determinar el semiperímetro, sacamos el perímetro, la suma de sus lados, dividido 2, ese sería el semiperímetro. Después aplicamos el ejercicio, o sea el semiperímetro aquí a la fórmula de arriba. Ahí te colocan pausa para entenderlo. Y la actividad te pide, o sea, y acá lo resolvemos, pues al final nos da raíz, lo que está dentro nos da raíz de 900 y eso nos da un área de 30 metros cuadrados. En la actividad acá nos indican que tenemos que determinar el perímetro del área del rectángulo. El perímetro ya dijimos que es la suma de todos sus lados y el área es la multiplicación de estos. Entonces tenemos que 2 por 2 y 2 por 5 sería el resultado de nuestro perímetro. Aquí lo ejecutamos y nos da que el resultado de 14, y para sacar el área sería la multiplicación. Entonces aquí serían 14u y acá serían 10u cuadrados, porque estamos hablando de metros cuadrados. Acá lo mismo, otro ejercicio de prueba. Es importante que lo repasen, ha salido bastante en las pruebas. Acá en el del círculo, acá nos indican, por ejemplo, determinar el área del perímetro de la figura. Ocupe pi, que eso siempre nos dan el mismo resultado, pi 3,14. Tenemos el círculo con un radio de 6,4, el diámetro sería el doble, que sería 12,8, y aplicamos los ejercicios según su fórmula. Y es solo reemplazar los números, los valores. Tenemos que el perímetro, que es 2 por pi por radio, 2 por 3,14 por 6,4, y nos da el resultado del perímetro, y lo mismo que para el área. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Le damos el radio al cuadrado a la calculadora y luego lo multiplicamos por 3,14 y nos da el resultado. Acá lo mismo.
acá es distinto porque nos piden determinar el área de la zona sombreada. Entonces tenemos que aquí sacar el área del cuadrado o rectángulo, luego sacar el área del triángulo y luego se lo restamos y eso nos daría la zona marcada. Aquí yo lo anoté y lo ejecuté. Ahí está la fórmula, la desarrollé y nos daría el resultado. Tenemos el resultado del cuadrado, que sería 103,32, y el resultado del triángulo blanco, 51,16. Lo restamos y nos daría el mismo resultado. Tenemos este ejercicio, aquí le coloco en pausa para hacerlo. Vamos a hacerlo rápido. Sacamos primero el perímetro, luego el área. Cuando sacamos el perímetro del semicírculo, después no es necesario que lo sumemos nuevamente para sacar el cuadrado, entonces se lo restamos. Esa sería como la acotación importante de ese ejercicio. Y para el área no, para el área hay que sacar lo que está encerrado ahí más lo que está encerrado acá y se suma. Acá para determinar el perímetro y el área. Lo mismo para el área, se saca el área y después se resta 3/4 de esa fracción, porque ese círculo lo podemos dividir en 4 partes iguales. Entonces le faltaría una parte y lo tenemos que multiplicar por 3/4, como está acá. Y el perímetro, sacamos el perímetro del círculo, le restamos esa porción y le sumamos esas dos radios, como está acá. Luego pasamos a la siguiente materia, superficie y volúmenes. Tenemos la definición acá, express, que es un cuerpo geométrico de una figura geométrica, un cuerpo, borramos. Un cuerpo geométrico es una figura geométrica tridimensional. Tenemos los poliedros, que ya lo vimos, que son las caras, cuyas caras son planas, y los redondos, cuyas curvas o caras son redondas. Cuando es redonda ocupamos las fórmulas de los círculos y arriba de los... No, eso no lo vamos a borrar. El área en un cuerpo geométrico corresponde a la suma de sus áreas. Estos están en centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Por ejemplo, calcular la superficie de un cubo cuya arista mide 5 centímetros. 5 centímetros, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. El área sería de un cuadrado, 5 al cuadrado. Y como tiene 6 caras, lo multiplicamos por 6 y nos daría el área de la superficie. Área o superficie se llama en esta parte de la unidad. Para el ejercicio 2, la pirámide de base cuadrada, colocar la superficie total. Aplicado la fórmula, tenemos que el área de un triángulo es igual a la base por altura partido en 2. Aplicamos según los valores que nos dan en la unidad. Y tenemos el área de un triángulo, son 4, lo multiplicamos por 4. Nos da el resultado. Y luego tenemos que sacar el área basal de la base, valga la redundancia, y tenemos el valor de un lado como es de un cuadrado, aplicamos el área basal del cuadrado, tenemos listo, y al final sumamos el área total o las superficies totales y nos daría ese resultado. Pasamos rápidamente al volumen, que sería la otra unidad. El volumen de un cuerpo geométrico corresponde al espacio que encierra la figura del cuerpo geométrico, y este está en centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos. Tenemos primas o cilindros. Sería área basal por H. Nos piden que calculemos el valor de un cilindro de 3 centímetros de radio y de 8 centímetros de altura, tal como hice el dibujito acá. La fórmula sería área basal es igual a área, o el volumen de esto, está bien, área basal. Las bases sería pi por 3 al cuadrado, pi por radio al cuadrado, que esa es la fórmula del círculo, nos da el resultado 28,26 centímetros cuadrados, y multiplicando por el área basal, o sea, multiplicando el área basal, que lo sacamos recién, por la altura, h, nos da el volumen. Y aquí está el resultado.
Entonces un formulario de ayuda para la prueba sería que para sacar la superficie o área, esto siempre va a estar en centímetros cuadrados. Lo vimos en la parte de atrás, centímetros cuadrados, y lo que se refiere a volumen va a estar en centímetros cúbicos. Entonces tenemos el formulario de un cono para sacar la superficie área de un cono, de un cilindro, le coloco en pausa, y de una esfera. Y tenemos para sacar el volumen de un cubo, perdón, de un cilindro, un prisma, de una pirámide de un cono y de una esfera. Acá tenemos un ejercicio de cada uno. Determinar el volumen de un cubo sería el área basal, multiplicamos un lado por lado, que tendríamos el área del cuadrado, lo multiplicamos por la altura, que sería otro lado, porque es un cubo. Y el resultado nos da en cúbico, en centímetros cúbicos. Lo mismo para un triángulo y para una esfera. Aplicamos las fórmulas según los valores que nos dan en el ejercicio. Acá calculamos el área basal, que sería el cuadrado por h partido en 3, según los valores. Y acá determinamos la superficie y el volumen de la esfera de diámetro 8,7 centímetros. Aquí tenemos que sacar el radio. Ya sabemos que el diámetro es la línea completa y el radio solamente es la mitad, entonces partimos en 2 y nos ponemos a aplicar la fórmula según los valores que nos dan arriba. Acá tenemos una actividad, esa es parecida a la anterior. Sacamos el área de un cuadrado y luego multiplicamos por la cantidad de caras, o podríamos haberlo multiplicado por su altura. Y acá tenemos que sacar, por ejemplo, la superficie de una caja según los valores de la esfera. Lo importante aquí es tratar de sumar todo el recorrido del diámetro de la esfera junta, y nos va a dar los valores de la caja, de la base y de la altura. Si sumamos todo lo que nos dice acá arriba y luego aplicamos la fórmula, y sería esa la segunda unidad, que fue la más rápida, y luego la unidad 3, repaso express. Tenemos que el rumbo ocupa el norte o el sur para medir el segmento. Por ejemplo, acá tenemos un rumbo de norte 70 grados este. Ese sería el segmento PR, que sería ahí la línea que está en este eje. Tendríamos acá norte 35 oeste. Acá tendríamos que el ángulo está abajo, entonces sacaríamos, o tendríamos que el rumbo sería S 70 grados este. Si tuviéramos el valor de acá, en este caso, o en este otro caso tendríamos el otro valor de acá, tendríamos que restárselo. Si está en un sistema sexagesimal, por ejemplo, estaría en 90 grados cada parte, y si está en gones serían 100. Entonces sacamos su diferencia para poder obtener el rumbo. Y como la última parte de acá tendríamos ese 50 grados oeste. Resumen del azimut. Azimut siempre se mide desde el norte en sentido horario. También lo pueden pedir en sentido horario según el ejercicio, pero lo anoté así para estudiarlo más rápido. En este ejercicio tenemos que norte, acá tenemos un ángulo obtuso mayor a 90 grados, 145, entonces tenemos que el azimut de A y B son 145 grados. Acá lo mismo, si no tuviéramos los valores, los vamos sumando hasta obtener el resultado final. Tenemos que el azimut de
PR o RP, serían 310 grados. Y como último acá dice que se ha medido un azimut de 108. Dibuja el segmento. Aquí tenéis que dibujarlo. Entonces saqué la diferencia, que serían los 72 grados, y el azimut de 108. Lo reflejé acá. Ya aproveché de sacar el azimut del rumbo. El rumbo sería el de abajo, S72E, y el azimut son 108 grados. Resumen express, tenemos que el sistema de medida de ángulos, tenemos un sistema sexagesimal. Un grado es igual a 60 minutos, que son igual a 360 segundos, y un minuto es igual a 60 segundos. Ahí están los ejes en el plano: 0, 90, 180, 270, 360. Así va girando para sacar el rumbo de la azimut. En el sistema centesimal tenemos que un gon es igual a 100 minutos, y 100 minutos son igual a 10.000 segundos. Un minuto es igual a 100 segundos. Lo reflejamos acá en el plano: 0, 100, 200, 300, 400. Para sacar el rumbo de la azimut van avanzando hacia en sentido horario o antihorario. Sistema circular. Esto es como aplicar la fórmula de un círculo, la verdad. Tenemos que un radián es igual a 180 grados, y 180 grados es igual a 200. O sea, ese 180 es igual a ese 200. Lo mismo acá para el círculo. Y medio radián sería 90 grados y 100 gones. Para sacar esa medida hay que ocupar el sistema, la regla de 3, para poder despejar los valores. Pasamos a la siguiente unidad: Pitágoras. Tenemos que todo lo que es Pitágoras, todos sus triángulos son rectángulos, y la suma de sus ángulos interiores son 180 grados. Entonces, si acá tenemos 90, estos tienen que sumar también 90. Como opción para aplicar esto tenemos que primero identificar el ángulo recto, sus catetos, cateto 1, cateto 2, y la hipotenusa, que va a ser siempre la más grande. Acá tenemos un ejemplo: 6, 8, 10. Aquí tenemos un ejercicio con un cateto 2, 4 y la hipotenusa X. Anotamos la calculadora: raíz de 2 al cuadrado más raíz de 4 al cuadrado es igual raíz de X. Entonces resolvemos la parte de adentro, nos da raíz de 20, y X es igual a 4,5, que sería el valor de la hipotenusa. Y acá, para sacar el ejercicio, para sacar el valor de un cateto, puede ser el cateto 1, cateto 2, tenemos que, según la fórmula, X es igual perdón, ya ocupemos X, ese le dejamos como A. X es igual, borramos esa parte, ya, de nuevo. Para aplicar la fórmula tenemos que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero como desconocemos el valor de este cateto, tenemos que multiplicar la raíz cuadrada de la hipotenusa y restarle la raíz cuadrada de uno de los dos catetos, y esto como resultado nos va a dar el valor del otro cateto, como está acá en la imagen, en el ejercicio aplicado, en el ejemplo. X igual a la raíz cuadrada de 200 al cuadrado, que sería la hipotenusa, menos el otro cateto, 160 al cuadrado. Resolvemos, aplicamos raíz cuadrada y nos da que X es igual a 120. Esto lo podemos ingresar en la calculadora como raíz de, abro paréntesis, pongo el valor al cuadrado, menos eso al cuadrado, cierro paréntesis, y le doy igual, nos da el resultado final. Pasamos a las razones trigonométricas. Acá tenemos el seno, coseno y tangente. Para aplicar esto rápidamente tenemos el coca, hip, hip.
Entonces, para sacar el seno necesitamos conocer el cateto opuesto con la hipotenusa. Para sacar el coseno necesitamos conocer el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente necesitamos conocer el cateto opuesto y el cateto adyacente. Acá tenemos un ejercicio. Tenemos que el valor de este cateto es X. Ese cateto lo desconocemos. Esa hipotenusa son 5 metros, 5. Y el valor de este ángulo son 55 grados. Entonces tenemos que acá formamos un ángulo recto. No me quedó tan recto, la verdad, porque lo hice rápido. Y si tenemos la información de este cateto, que sería el adyacente a ese ángulo, porque si estaría ya, no habría cateto adyacente, sería cateto opuesto. Entonces, como tenemos el ángulo acá, sería adyacente a ese ángulo y la hipotenusa. Entonces, vemos acá, en la fórmula aplicamos cateto adyacente y hipotenusa. Tenemos a esta fórmula. El cateto opuesto no lo tenemos, y este tampoco, entonces la descartamos. Trabajamos con el coseno de 55 grados. Coseno de 55 grados es igual a cojip, a cateto adyacente partido de hipotenusa. Entonces reemplazamos los valores. Coseno de 55 es igual a x partido 5. Despejamos la x, sería coseno de 55 por 5 igual a x. X sería 2,867, el valor del cateto. Entonces, como resumen, cada vez que tengamos que identificar en la fórmula acá el coseno, seno o tangente, reemplazamos por el valor. Por ejemplo, acá nosotros agregamos el 55 grados, que el valor del ángulo es igual a los valores de acá, que sería el cateto adyacente y la hipotenusa. Acá otro ejercicio. Aquí cambio porque tenemos el ángulo acá que lo desconocemos. Este es súper importante, este ejercicio igual. Tenemos el ángulo que conocemos, desconocemos este cateto, tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Entonces vamos a la fórmula, cateto opuesto e hipotenusa, aplicamos la fórmula del seno. Entonces reemplazamos seno de alfa es igual a, este está en metros y este está en centímetros, entonces habría que pasarlo a metros, o el otro a centímetros. Volvemos hacia acá, aplicamos la regla de 3 con los centímetros, y eso serían, lo multiplicamos por 100 y sería 0,45 metros partido 2,9, cateto opuesto y hipotenusa, según lo de arriba. Resolvemos. El seno de alfa es igual a 0,155. Despejamos el ángulo. Para despejar ese ángulo tenemos que multiplicarlo por el mismo valor. Entonces multiplicamos por seno. Si ese es sen 1, nosotros tenemos que multiplicarlo por sen menos 1. Entonces ahí despejamos a ese, y ese es el menos 1 que está dividiendo, nos multiplica al 0,155. Tenemos que el ángulo o alfa es igual a sen menos 1 por 0,55. Lo aplicamos a la calculadora. Yo tengo esta más antigua, que sería chif. El seno, arriba del seno está el seno menos 1 por 0,155. No tenía que multiplicarlo, me disculpo. Chip seno menos 1
de 0,155. Ahí está, 8,916. Entonces la aproximamos sería 8,92. Yo quizás lo hice con la fórmula completa de arriba y solo anoté los valores importantes y quizás por eso me dio un milímetro más. Y sería, eso sería. Espero que les vaya bien. Nos vemos mañana en la prueba. O hoy día, porque este video lo va a subir hoy día. Chau, chau.